Cuando alguien se plantea comprar un inmueble en España, casi de inmediato aparece la gran pregunta, esa que puede cambiar y mucho el coste final de la operación. ¿Toca pagar IVA o hay que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales? Son dos impuestos que gravan la compra, sí, pero son incompatibles. O es uno o es otro, y saber cuál aplica es, sencillamente, fundamental. Y ojo, que no es un tema menor. La diferencia de tipo entre un impuesto y otro es de varios puntos, lo que en el precio de un inmueble se traduce en miles, a veces decenas de miles de euros. Así que vamos a desgranar esto para que quede clarísimo en qué situación nos encontramos en cada caso. Vale, vamos al lío. El primer principio, la regla de oro para saber si es IVA o ITP, es sorprendentemente simple. La clave no está en quién compra, ni siquiera en el tipo de inmueble. La clave está en una sola cosa: ¿quién vende? Aquí está el meollo de la cuestión. Si quien vende es un particular, un ciudadano de a pie, la compraventa va a estar sujeta a ITP, concretamente a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, el famoso TPO. En cambio, si el que vende es un empresario o un profesional y lo hace como parte de su negocio, entonces la operación lleva IVA. Esa es la línea que lo divide todo. A ver, la ley del IVA tiene un concepto bastante amplio de lo que es un empresario. No hay que pensar solo en una gran constructora, es cualquiera que venda un bien como parte de su actividad. El caso del libro, el más claro, es el de un promotor que vende una vivienda de obra nueva. Eso es IVA, sin ninguna duda. Y claro, justo cuando la regla parece fácil y directa, llega el primer giro de guión, porque hay situaciones en las que vende un empresario lo que en principio gritaría IVA, pero la operación acaba tributando por ITP. ¿Cómo puede ser? Pues la palabra mágica aquí es exención. La propia ley del IVA dice que algunas operaciones inmobiliarias, aunque las haga un empresario, están exentas de pagar el impuesto. Y es esta exención la que lo cambia todo y activa un mecanismo muy curioso. El proceso es este, tal cual. Empezamos con una operación que por quien vende pertenece al mundo del IVA. Pero de repente la ley dice, un momento, esta operación en concreto está exenta. Como el IVA y el ITP no pueden coexistir, si la operación se queda fuera del IVA por una exención, automáticamente cae o retorna al campo del ITP. ¿Y de qué casos estamos hablando? Bueno, pues el más habitual de todos es la venta de un inmueble de segunda mano por parte de una empresa. Imaginemos un promotor que construye un edificio, alquila un piso durante 3 años y luego decide venderlo. Esa venta ya no es una primera entrega, se considera una segunda entrega y por tanto está exenta de IVA. ¿El resultado? Tributa por ITP. Pero la trama se complica aún más, porque la normativa fiscal nos regala otro giro que en realidad es una herramienta estratégica muy potente: la opción de renunciar a esa exención y pagar IVA voluntariamente, aunque en principio no tocase. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Si se puede pagar ITP, ¿por qué iba alguien a elegir pagar IVA? Parece que no tiene lógica buscar el impuesto que a menudo es más alto. Pues bien, la tiene, y mucha, pero todo depende de quién sea el comprador. Y aquí está la respuesta. Para un particular, el ITP pagado es un coste más. Se suma al precio y ya está. Pero para un empresario que compra, el IVA que paga, el IVA soportado, se lo puede deducir en sus declaraciones trimestrales. En la práctica, ese IVA no es un coste real para él. Es un dinero que adelanta, pero que luego recupera. Eso sí, ojo, que esto de renunciar a la exención no es barra libre. Hay que cumplir unos requisitos muy estrictos. Lo fundamental es que tanto el vendedor como el comprador tienen que ser empresarios y que el comprador, además, tenga derecho a deducirse ese IVA. Vamos, que es una jugada pensada casi en exclusiva para operaciones entre empresas. Y para terminar de montar este puzzle fiscal, nos falta una última pieza: el impuesto de actos jurídicos documentados, el AJD. Su relación con el IVA y el ITP es especial, y es vital entenderla para tener la foto completa. Primero, recordemos la regla básica, la que hay que grabarse a fuego. IVA y ITP son como el agua y el aceite. Nunca se pagan los dos a la vez por la misma operación. Si una compraventa lleva IVA, no lleva ITP en su modalidad TPO, y viceversa. Pero aquí viene lo interesante. El AGD sí que puede ir de la mano del IVA. Sí son compatibles. Y esto es porque no graban exactamente lo mismo. Es que el AJD no grava la compra en sí, la transmisión económica. Lo que grava es el documento notarial, la escritura pública que se firma y que luego se inscribe en el registro de la propiedad. Por eso, una venta de obra nueva, que va con IVA, como se formaliza en una escritura pública, también paga AJD. Muy bien, hemos visto la regla principal, la excepción que la complica, la renuncia a esa excepción y el impuesto que a veces se suma a la fiesta. Ahora vamos a ponerlo todo junto en un esquema muy práctico para saber a qué atenerse.
El flujo de pensamiento sería este. Primero de todo, mirar al vendedor. Si es un particular, se acabó el misterio, es ITP. Si es empresario, pasamos a la segunda pregunta. ¿La operación está exenta, como esa venta de un local de segunda mano? Si no está exenta, es IVA. Si sí lo está, tercera pregunta. ¿Se renuncia a la exención? Si no se renuncia, volvemos al ITP. Si se renuncia, es IVA. Y por último, si el resultado ha sido IVA y hay una escritura pública por medio, hay que sumar el AGJ. Y con esto llegamos a la reflexión final, porque entender toda esta dinámica no es solo un ejercicio académico para pagar los impuestos correctamente. Es que abre la puerta a negociar de forma mucho más inteligente, sobre todo entre empresas, donde poder elegir entre IVA o ITP se convierte en una palanca clave para optimizar los costes y que la operación sea más beneficiosa para todos.